están? Bienvenidos a una nueva edición de Informe Diario. Mi nombre es Carla Chocano. A continuación, nuestros titulares. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el despliegue de más de 2.000 efectivos de la Guardia Nacional en Los Ángeles para enfrentar protestas masivas contra redadas migratorias. La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, una iniciativa central del presidente Daniel Noboa para enfrentar al crimen organizado. El gobierno del Reino Unido lanzó un programa educativo con el objetivo de capacitar a 1 millón de estudiantes en inteligencia artificial y nuevas tecnologías. Volodymyr Zelensky anunció que se inició el primer intercambio de prisioneros de guerra menores de 25 años entre Rusia y Ucrania. Vamos ahora con el desarrollo de la información. La nueva orden ejecutiva del presidente Donald Trump, vigente desde este 9 de junio, impone restricciones migratorias a ciudadanos de 19 países, prohibiendo el ingreso desde 12 de ellos. Esta medida, justificada por razones de seguridad nacional, afecta especialmente a Haití, Cuba y Venezuela y refuerza el enfoque migratorio restrictivo del gobierno estadounidense. La nueva orden ejecutiva anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el pasado miércoles ha entrado en vigor este lunes 9 de junio. La medida prohíbe el ingreso al país de ciudadanos de 12 naciones, entre ellas Haití, e impone restricciones migratorias adicionales a ciudadanos de otras 7, incluyendo Cuba y Venezuela. La proclamación establece un plazo de 90 días para que el secretario de Estado, Marco Rubio, evalúe la implementación y recomiende su continuidad o modificación. El gobierno estadounidense justificó la medida en razones de seguridad nacional, advirtiendo que los países afectados atraviesan graves crisis institucionales y no colaboran adecuadamente en el intercambio de información sobre sus ciudadanos. Esto dificulta, según Washington, evaluar posibles amenazas terroristas o riesgos para la seguridad pública. Además, muchos de estos países presentan un alto índice de ciudadanos que exceden el tiempo permitido por sus visas, lo cual incrementa la preocupación sobre inmigración irregular. El decreto contempla excepciones para residentes permanentes, personas con doble nacionalidad, visas diplomáticas, atletas y ciertos casos humanitarios. No obstante, impone severas restricciones a visas de turismo, negocios, estudios y programas de intercambio, particularmente para cubanos y venezolanos. Esta decisión recuerda acciones tomadas por Trump durante su primer mandato. Continuamos en Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump ordenó el despliegue de más de 2.000 efectivos de la Guardia Nacional en Los Ángeles para enfrentar protestas masivas contra redadas migratorias. La medida, considerada extraordinaria, surge tras violentos enfrentamientos y busca garantizar la seguridad pública ante crecientes disturbios en zonas sensibles. Trump reafirma así su compromiso con una política migratoria estricta y el combate a redes criminales extranjeras. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el despliegue de más de 2.000 efectivos de la Guardia Nacional en Los Ángeles para contener las crecientes protestas contra las redadas migratorias llevadas a cabo por agentes federales. La medida responde a 2 días consecutivos de enfrentamientos entre autoridades y manifestantes indignados por la detención de decenas de migrantes sin estatus legal. La segunda jornada de choques se registró en la noche del sábado en el barrio de Paramount, una comunidad mayoritariamente latina en el área metropolitana de Los Ángeles. El Mando Norte del Ejército estadounidense confirmó que los primeros elementos de la 79 Brigada de Infantería ya se encuentran desplegados en el territorio. Aunque la Guardia Nacional suele activarse ante desastres naturales, su uso en manifestaciones civiles es considerado un recurso extraordinario.
La administración Trump tiene una política de tolerancia cero con el comportamiento criminal y la violencia, en especial contra las fuerzas del orden, señaló la portavoz presidencial Karoline Leavitt. Trump ha centrado su discurso en frenar la inmigración irregular y ha prometido una ofensiva legal y policial contra criminales extranjeros, citando a pandillas como la Mara Salvatrucha y el Tren de Aragua como amenazas directas. Y en otras noticias les contamos que líderes opositores en Bolivia como Samuel Doria Medina, Jorge Tuto Quiroga y Manfred Reyes Villa afirman que las elecciones generales del 17 de agosto son la única vía pacífica ante la crisis política y económica. Exigen garantías democráticas, rechazo a la violencia y transparencia electoral en medio de tensiones internas en el MAS entre Evo Morales y el presidente Luis Arce y crecientes temores sobre una posible manipulación judicial del proceso. Los principales líderes opositores de Bolivia señalaron que las elecciones generales del próximo 17 de agosto son la única salida pacífica y democrática ante la profunda crisis institucional, económica y política que enfrenta el país bajo el gobierno de Luis Arce. El empresario Samuel Doria Medina, el expresidente Jorge Tuto Quiroga y el alcalde cochabambino Manfred Reyes Villa firmaron un acuerdo titulado Por el bien común de Bolivia, donde exigieron comicios sin injerencias judiciales ni manipulaciones, con una supervisión nacional e internacional efectiva. Los tres políticos rechazaron cualquier forma de violencia o coerción, como los bloqueos de carreteras promovidos por seguidores del expresidente Evo Morales, quien insiste en volver al poder pese a la prohibición constitucional. Morales, en el 2019, tras cometer fraude electoral, huyó del país. Hoy, el partido MAS está dividido por la pugna de poder entre Morales y Arce. El primero perdió el control del partido y busca postularse con una agrupación no habilitada legalmente, mientras presiona al actual mandatario con protestas y exigencias de renuncia en un contexto de inflación, desabastecimiento y colapso económico. En respuesta, Doria Medina, Quiroga y Reyes Villa instaron al Tribunal Supremo Electoral a reafirmar la convocatoria y garantizar la vigencia del Estado de Derecho, en medio de temores de que el gobierno utilice al Poder Judicial para condicionar la elección. La oposición coincide en que el país necesita recuperar la democracia, la estabilidad y poner fin a la era de autoritarismo e impunidad que dejó Evo Morales. Bolivia cerró mayo con una inflación interanual del 18.46%, la cifra más alta desde junio del 2008, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Este nuevo récord revela el deterioro sostenido de la economía nacional bajo el mandato de Luis Arce y expone los efectos de una década de políticas populistas, impulsada primero por Evo Morales y ahora por su heredero político. El aumento de precios ha superado incluso las previsiones más negativas del mercado. En apenas 5 meses, la inflación acumulada ya alcanzó el 9.81%, rebasando ampliamente la meta oficial del 7.5%, establecida por el propio gobierno para todo el 2025. La crisis tiene raíces profundas. El colapso de las exportaciones de gas, una de las principales fuentes de divisas para el país, ha dejado al Estado sin capacidad de respuesta. Ante la falta de dólares, el gobierno ha recurrido al uso extremo de las reservas internacionales líquidas para importar combustibles que se siguen vendiendo a precios subsidiados, una medida insostenible que agrava el desequilibrio fiscal. A esta crisis económica se suma una creciente tensión social. Sectores afines a Evo Morales mantienen bloqueos de caminos exigiendo soluciones a la escasez de combustibles y dólares, en una evidente pugna interna dentro del oficialismo que pone en jaque la gobernabilidad. Y por otro lado, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, una iniciativa central del presidente Daniel Noboa para enfrentar el conflicto armado interno y la amenaza del crimen organizado. Esta ley combina medidas fiscales, sociales y penales para debilitar a las mafias, fortalecer a las fuerzas del orden y reconstruir comunidades afectadas por la violencia. Con esta norma, el gobierno apunta a recuperar el control del territorio y reforzar la seguridad nacional.
La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, una pieza legislativa clave impulsada por el presidente Daniel Noboa para enfrentar el crimen organizado y contener el conflicto armado interno. El texto legal establece un marco de medidas fiscales, legales y sociales para debilitar las estructuras financieras de las mafias, apoyar a las fuerzas del orden y reactivar zonas devastadas por la violencia. Una de las medidas más innovadoras permite que las empresas privadas destinen hasta un 30% de su impuesto a la renta a la compra de equipos de seguridad para policías y militares, con verificación del SRI y la correspondiente deducción tributaria. La ley también contempla incentivos para la reconstrucción social, asistencia prioritaria a víctimas del conflicto y mecanismos de prevención de reclutamiento de menores por grupos armados. Asimismo, impone sanciones más severas para miembros de bandas delictivas y endurece las penas por delitos relacionados con terrorismo y disturbios. Con esta aprobación, el gobierno de Noboa busca fortalecer el aparato estatal frente a una criminalidad que ya ha penetrado varias regiones del país y marca un paso firme en su estrategia de seguridad frente al poder creciente del narcotráfico y el crimen organizado. Con esta información cumplimos con la primera pausa del programa. Regresamos con más en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Continuamos en Informe Diario. El presidente argentino Javier Milei destacó que su política económica cumplió con la promesa de pasar la motosierra al Estado. Afirmó que las metas consideradas imposibles por sus críticos no solo se cumplieron, sino que fueron superadas. Durante la campaña nosotros dijimos que preferíamos decir una verdad incómoda antes que una mentira confortable. Es decir, nunca le hemos mentido a la gente, siempre dijimos lo que íbamos a hacer. Y en ese sentido, nuestra política siempre fue clara nuestra política económica, donde dijimos que le íbamos a pasar la motosierra al Estado, avanzar hacia las ideas de la libertad, hacer reformas estructurales que hagan que Argentina se convierta en el país más libre del mundo. Y todo eso en materia económica, no solo que lo estamos cumpliendo, nosotros teníamos metas muy ambiciosas que decían que era imposible. Y sin embargo, hoy, pasado 1 año y medio, hemos sobrecumplido todas las metas de campaña. Hemos dicho lo que íbamos a hacer. Porque si hay algo que me ha caracterizado en toda mi vida es no solo decir lo que pienso, sino también hacer lo que digo. Y después de tantos años desde la tribuna diciendo lo que había que hacer, decidí meterme en la cancha para abrazar las ideas de la libertad y que el modelo de la libertad triunfe en todo el mundo. Asimismo, el presidente argentino Javier Milei afirmó que este mes la inflación romperá el 2% y aseguró que el año que viene será historia del pasado. Criticó los controles cambiarios de gobiernos anteriores, señalando que se perseguía a los argentinos por proteger sus ahorros en dólares, tratándolos como delincuentes mediante leyes penales y restricciones de capital. Escuchemos. Después de que anticiparon esas tasas de inflación del 5 al 7% mensual, es cierto, la tasa de inflación saltó al 3,7, pero dijeron que se iba a quedar en niveles del 5 y del 7. Al mes siguiente cayó a 2,8. Este mes se espera que rompa el 2%. Y yo se los afirmo de acá, que para el año que viene la inflación en Argentina habrá sido historia del pasado. Se perseguía a los argentinos con leyes soviéticas por querer escapar de la estafa. Entonces, por ejemplo, en lugar de agarrar y frenar la emisión monetaria, porque eso implicaba frenar el déficit fiscal, recurrían a controles de precios. Cuando los controles de precios
no funcionaban, recurrieran a la ley de abastecimiento, es decir, otra que el edicto de Diocleciano. O por ejemplo, cuando ustedes para cubrir sus ahorros de la inflación del peso iban a cubrirse en el dólar, entonces le ponían ley penal cambiaria, controles de capitales, se perseguía a los argentinos como si fueran delincuentes. De hecho, llegamos a la locura que para el fisco argentino todos los argentinos éramos culpables, salvo que demostráramos lo contrario. No tengo dudas, teniendo un socialista en la cabeza, que tienen este mismo problema. Miles de personas se manifestaron en la Plaza de España de Madrid contra el gobierno de Pedro Sánchez, convocadas por el Partido Popular bajo el lema Mafia o Democracia. La protesta reflejó el descontento por los escándalos de corrupción, las concesiones al independentismo y el deterioro institucional. Una multitudinaria manifestación colmó este domingo la Plaza de España en Madrid para protestar contra el gobierno de Pedro Sánchez. Convocada por el Partido Popular bajo el lema Mafia o Democracia, la marcha reflejó el creciente hartazgo ciudadano ante los escándalos que salpican al PSOE, las concesiones al independentismo y el debilitamiento institucional que atraviesa España. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, fue claro en su mensaje: nadie votó a Sánchez para esto, en alusión al pacto con separatistas catalanes, la ley de amnistía y las acusaciones de corrupción que involucran incluso a miembros de la familia del presidente del gobierno. La concentración reunió unas miles de personas y contó con la presencia de figuras políticas como Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, el alcalde José Luis Martínez Almeida y los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy. Todos coincidieron en que el país vive una deriva institucional inaceptable. El detonante reciente ha sido la filtración de mensajes de WhatsApp de Leire Díez, militante socialista, que expusieron una presunta red clientelar, profundizando la crisis de credibilidad del Ejecutivo. El gobierno de Sánchez, cada vez más aislado, ha optado por minimizar las protestas, mientras la oposición exige la convocatoria inmediata de elecciones. Para muchos ciudadanos, el PSOE ha roto los límites del pacto democrático, subordinando el interés nacional al afán al poder, incluso a costa de pactar con quienes atacan la unidad del Estado. Nos separamos por unos instantes, regresamos enseguida con lo último. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Contamos que el Reino Unido lanzó un ambicioso programa educativo para capacitar a 1 millón de estudiantes en inteligencia artificial y tecnologías emergentes. El plan, llamado Tech First, fue presentado por el primer ministro Keir Starmer y busca posicionar al país como líder europeo en formación tecnológica, con una inversión total de 187 millones de libras. El gobierno del Reino Unido ha lanzado un ambicioso programa educativo con el objetivo de capacitar a 1 millón de estudiantes en inteligencia artificial y nuevas tecnologías, consolidando así su apuesta estratégica por el futuro digital del país. El anuncio fue realizado este domingo por Downing Street, la oficina del primer ministro británico Keir Starmer, quien presentó el Plan Nacional de Cualificación Tecnológica Tech First, financiado por 187 millones de libras esterlinas, equivalente a unos 220 millones de euros. El programa se implementará en escuelas secundarias de todo el país y contempla una inversión directa de 24 millones de libras para que cada centro educativo pueda formar a sus estudiantes durante los próximos 3 años. En total, se prevé beneficiar a 1 millón de alumnos. El futuro laboral en el Reino Unido estará definido por la inteligencia artificial, afirmó el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que estima que en el 2035 unos 10 millones de empleos incluirán tareas relacionadas con la inteligencia artificial.
El plan también abarca 3 líneas complementarias: Tech Grad, con becas universitarias; Tech Expert, dirigido a estudios de posgrado; y Tech Local, que apoyará a pequeñas y medianas empresas. Estas iniciativas contarán con el respaldo de grandes compañías del sector como IBM, Microsoft, BT, BAE Systems y Quinity Q. Con esta iniciativa, el Reino Unido se posiciona como líder europeo en formación tecnológica y responde de forma anticipada a la creciente demanda global de profesionales en inteligencia artificial, una apuesta firme por la educación como motor de competitividad e innovación. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunció este lunes el inicio de una nueva serie de intercambios de prisioneros de guerra con Rusia, tras los acuerdos alcanzados durante las negociaciones en Estambul la semana pasada. Según explicó, esta operación incluirá varias fases y en esta primera etapa Ucrania recibió soldados heridos y jóvenes combatientes menores de 25 años. Aunque Rusia no precisó cifras, su Ministerio de Defensa confirmó que se trató de un grupo de jóvenes soldados liberados bajo los criterios establecidos en el reciente acuerdo. El intercambio representa uno de los primeros resultados tangibles del diálogo entre ambos países en 3 años de conflicto. Zelensky subrayó que este sería el intercambio más grande hasta la fecha, con un total que podría superar los 1.000 efectivos, aunque ni Ucrania ni Rusia han confirmado cifras oficiales. En paralelo, pese al intercambio, continúan los combates. Kiev denunció este lunes el mayor ataque con drones desde el inicio de la guerra, con 479 aparatos lanzados por Rusia sobre la región de Rivne, mientras que Ucrania atacó una fábrica de componentes en territorio ruso. Hasta aquí llegamos en esta edición de Informe Diario. Para más novedades pueden escanear el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. Estamos en www.grupotvl.com. Nos pueden seguir en Twitch como TVLESP. Nos escuchan también en Spotify como TVL en español y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube TVL en español, donde podrán ver y seguir nuestra señal en vivo. Hasta una próxima edición. Permiso.